mi Señor, hermoso es tu amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón
corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo.
camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. Queridos todos, con mucho gozo me permito saludarlos. Estoy seguro que usted ya está esperando su momento a minutos del mensaje de este domingo que Dios ha traído para todos nosotros. Sin embargo, permítame dar también un pequeño anuncio. La plataforma de profesores de escuela dominical de las congregaciones de la ciudad de la Cooperación Capilla están preparando a partir del próximo sábado, como hoy, de aquí a una semana, los chicos van a también tener sus clasecitas de escuela dominical por la plataforma Zoom. Niños de 3 a 6 años y de 7 a 11. Así que quiero animarle, papi, mami, póngale atención a esto, porque no olvide, la verdad es que sus hijos también deben ser edificados desde temprana edad. No olvido aquella expresión tan bella de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: dejen que los niños vengan a mí. Esto abre una puerta para que tengamos la certeza de que aunque fueren pequeños, ellos están capacitados para poder percibir al Espíritu Santo en su interior. Así que les animo, papás, poder tomar un tiempo, prever esto para que pueden tener un lindo día sus chicos. Esto va a continuar por los próximos sábados hasta el momento en que podamos hacer reuniones más presenciales. Dejando esto de lado, quiero ir al tema de fondo. Hemos recibido una agradable y preciosa sorpresa. El día martes, miércoles hemos recibido un mensaje que nos ha enviado para la Cooperación Capilla el pastor Elías Anacondia. Usted conoce de él, es el hijo del evangelista Carlos Anacondia, que el año pasado Elías y Roger Jr. estuvieron llevando el campamento para jóvenes y prejóvenes en Monteblanco, allá en Comarapa, camino a Santa Cruz, y tuvimos también la oportunidad de escucharlos a los dos acá en las congregaciones en Jiré, en Capilla. Y bueno, enfoco esto en el sentido de que Elías nos ha enviado un mensaje. Me llama mucho la atención, déjeme compartir este detalle. Me llama mucho la atención, hemos venido compartiendo durante 2 domingos sobre la vida de José y recogiendo bastante revelación y claridad sobre lo que estamos viviendo y está viviendo el mundo entero. Y este mensaje que viene es como una tercer capítulo, si vale el término, que viene muy engarzado con lo que veníamos hablando. Así que particularmente estamos muy ansiosos de escucharlo plenamente, y también que usted lo pueda escuchar y que usted lo pueda comentar, porque el Señor nos ha enviado para este domingo este mensaje. Recíbalo, hermano, recíbalo con su corazón abierto, agradezcale al Señor y que el Espíritu Santo ponga en usted como en nosotros la médula de este mensaje que clara en nuestra mente y corazón. Reciba nuestro aprecio, nuestros saludos de Bernie y míos para este domingo, y todo nuestro respeto y cariño. Que tenga un lindo domingo y disfrute de la palabra. Hola, el Señor te bendiga, te saluda Elías Anacondia. Quiero compartirte allí para la iglesia en Bolivia, Apóstol Húmeres. Es un gusto estar a través de este medio contactados, y me siento ciertamente privilegiado de poder compartir y poder hablar lo que el Señor en este tiempo nos está enseñando, nos está mostrando. Y bueno, sin más, quiero hoy compartir un poco de el señorío de Cristo en nosotros. Y qué importante es entender, como dice la palabra de Dios, que por gracia el Señor nos salvó, ¿no? La salvación es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado,
pero a la vez también Él no solamente nos salvó y nos llamó, pero Él nos anima y nos alienta a poder vivir bajo el señorío de Cristo. Y eso quiero hablar un poquito hoy, el señorío de Cristo en nuestras vidas. El señorío de Cristo en mi vida, el señorío de Cristo en tu vida. Y qué importante es entender, como yo decía, la salvación es parte del paquete, pero también está que podamos caminar entendiendo que Jesucristo es nuestro Señor. Quiero invitarte a un pasaje que está en la palabra de Dios, a leer en el Salmo 91, 1 al 7, que dice así la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni lencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, dice la palabra, no llegarán. Y acá hay un concepto que me llamó la atención, es uno de mis salmos favoritos. Cuando estaba leyendo, ¿no?, este salmo una vez más, y dice, el que habita, comienza diciendo en el verso 1, al abrigo del Altísimo. Y examinando y analizando un poco la palabra, ¿qué es habitar? Habitar tiene en sí la palabra un sentido de pertenencia, de sumisión, de compromiso continuo. Y si vamos al diccionario, mira lo que dice el diccionario de la lengua española. El significado de la palabra habitar hace referencia a ser nuestra morada, a morar, a vivir. Cuando habitamos, tú y yo, en Cristo, o habitamos en un lugar secreto, no significa que lo visitamos ocasionalmente o de vez en cuando, sino que lo que se refiere acá al diccionario es que permanecemos y residimos en Él, que hacemos morada y vivimos con Él. Por eso la palabra dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. Qué precioso es entender este salmo, esta palabra como una promesa. Aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la protección de Dios, del Omnipotente. Esto me lleva a pensar en poder entender que habitar en el Señor es reconocer, en otras palabras, el señorío de Cristo en mi vida y en tu vida. Que no solo Él murió por nuestra salvación, eso fue parte de, pero también Él murió para que tú y yo podamos reconocer que Él es Señor, podamos vivir bajo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Creo que no hay mayor bendición que vivir bajo la protección de Dios. No hay mayor bendición que saber que Él está y que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro guarda, es quien nos protege. Me acuerdo, cuando era niño, tendría alrededor de unos 12, 13 años, mi padre fue a predicar una iglesia de tamaño, podríamos decir, amplia, grande, y cuando estamos entrando al santuario, estaba la alabanza, un hombre se da vuelta y empieza a gritar, obviamente hacia mi padre, y le empieza a gritar y decir, te voy a destruir, te voy a matar, no vas a poder. Yo era chico, tenía 12, 13 años, y sí me entró en cierta manera temor, y mi padre siguió caminando como si nada. Luego llegó el momento de la palabra, él predicó, compartió, oró por sanidad, por libertad, y me acuerdo que en el momento que empezó a orar por liberación, esta persona, no me puedo olvidar nunca de él, no me olvido, ¿no?, de la cara de esta persona, fue la primera persona, o una de las primeras personas que se manifestaron, y que fueron llevados al sector de liberación donde había hermanos y hermanas preparadas para poder atender a la gente allí que estaba en necesidad emocional. Y qué importante es entender que esto me hizo pensar a lo largo de los años, ¿no?, que cuando nosotros estamos llenos del señorío de Cristo y lo entendemos que Él es nuestro Señor y vivimos, en cierta manera no hay nada que pueda hacernos frente. No hay enemigo, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay ejército que verdaderamente pueda sobreatacar y pueda hacer frente a la autoridad que tenemos en Jesús, que el Señor nos ha dado. Pero para eso es importante entender esto,
que debemos vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Y qué es vivir bajo el señorío de Cristo? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? Quiero contarte una historia acerca de la salvación de Cristo en nosotros. Pero antes de eso quiero leerte un pasaje que está en 1 de Pedro 1:18. Y la palabra dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra dice aquí en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de la manera que vivíamos antes. Llegó la luz de Cristo y llegó la salvación. Ya no servimos más al pecado, ya no servimos más al enemigo, ya no servimos más a sus mentiras, a sus engaños. El Señor nos rescató. ¿Por qué? Porque mi vida y tu vida estaba en peligro de muerte. Y una vez más, si entendemos que la palabra dice que fuimos rescatados, ¿por qué fuimos rescatados? No se rescata aquello que no está en peligro de muerte. Los rescatistas, los bomberos, gente que trabaja, mismo la policía que a veces rescata gente, rescata aquellos que están en peligro de muerte, cuando su vida peligra. Y de la misma manera la palabra dice que mi vida y tu vida estaban en peligro, ¿de qué? De muerte eterna. Pero vino el Señor y Él nos rescató y nos puso a salvo. Hoy estamos a salvo porque el Señor nos rescató. Y no solo eso, que nos puso a salvo, sino que Él nos regala junto con la salvación el señorío, de que nosotros podamos recibirlo a Dios, así como Él nos amó a pesar de nuestro pecado. Y decir: Señor, yo te recibo no solo como mi Salvador, sino recibo el señorío de Cristo. Te recibo a ti como mi Salvador. Reconozco que ahora en adelante tú eres mi Señor. Quiero contarte una historia que escuché hace un tiempo atrás, que ocurrió en el año cerca de 1840. En una plaza había un hombre de color que estaba siendo golpeado y estaba siendo maltratado. En esto pasa un carruaje y se para a mitad de la calle y comienza a ver a este hombre, en cierta manera blanco, pegándole a este hombre de color. Este hombre se baja del carruaje, se acerca al lugar donde estaba sucediendo esto y le dice al hombre: espera, ¿qué está haciendo? Para un segundo. Y el hombre dice: es mi problema, usted no se meta. Dice: ¿puedo hablar con usted? Y el hombre deja, en cierta manera, de pegarle a este que estaba allí y comienza a hablar con este hombre. Le dice: ¿qué quiere usted? Dice: yo quiero comprar a ese hombre. Quiero comprar el precio por su libertad. Y el hombre dice: no está a la venta, así que no me interesa. Y comenzó a caminar otra vez hacia este hombre de color con su látigo en la mano. Y este hombre le dice: espera un segundo. Le dice: le doy el doble de lo que usted me pida. Y el hombre dice: quiero tanto. Bueno, yo le doy el doble. Llamó a sus criados, fue al carruaje, le dijo: tráigame tanto dinero. Salió un criado del carruaje y le trajo una bolsa con dinero. Y este hombre le dijo: tome, eso es suyo. Ahora él me pertenece. Este hombre le dijo a sus otros criados: desátenlo y désenlo a este otro hombre, que era un hombre blanco. Este hombre lo toma y le dice: venga conmigo, señor. Y lo lleva, habla con los criados y les dice que lo limpien, que le cambien la ropa. Tenían algo de agua en el carruaje, comienzan en cierta manera, a lavar sus heridas, lo vendan como pueden, lo visten. Cuando terminan de vestirlo, este hombre lo mira y le dice: ¿cómo es su nombre? Este hombre le dice: mi nombre es Wilson. Bueno, Wilson, le dice, eres libre. Vete porque eres libre, yo he comprado tu libertad. Y este hombre de color no entendía nada, lo miraba y no entendía qué estaba pasando. Dice: pero usted me compró. Yo te compré, pero compré el precio de tu libertad. Vete y haz tu vida. El hombre se subió al carruaje, subió junto con sus servidores y se fueron. A la noche, antes de la medianoche, un hombre golpea la puerta de la casa de este hombre y se acerca uno de los criados y sale afuera. Y dice: Señor, ¿qué quiere? Dice: yo reconocí el carruaje, reconocí los caballos. Acá vive una persona así, 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 con esta descripción. Dice: así. Y le dice este hombre: quiero hablar con él, quiero verlo. Dice: sí, pero es tarde. Y este hombre es un hombre muy ocupado, no puede en este momento verlo, a no ser que tenga cita, dice. Y el hombre le explica: a mí me sucedió esto. Y dice: espera un segundo, cierra la puerta y sube arriba. Y golpea la puerta de este hombre y le empieza a explicar lo que está pasando. Este hombre baja, en cierta manera, las corridas, abre la puerta y ahí lo ve a Wilson. Le dice: ¿qué está haciendo aquí? Le dice: no, es que yo reconocí el carruaje y reconocí sus caballos. Quiero saber una cosa, dos cosas quiero saber. Quiero saber cómo es su nombre. Y este hombre le dice: mi nombre es Abraham Lincoln. Y este hombre: ¿sabe qué? Señor Abraham, yo quiero vivir con usted. Porque para mí no hay mayor
galardón, nada más precioso que poder servir a aquel que compró mi libertad. No quiero ser esclavo por obligación, yo quiero ser un esclavo por amor. Y quiero que usted sea mi Señor. Este hombre cuenta la historia, que luego de años, este hombre duró años y terminó trabajando para esta familia y luego terminó sirviendo a uno de sus hijos. Y qué increíble es entender que en Cristo es de la misma manera. Nada es mejor que servir a aquel que compró el precio por nuestra libertad. Pero nada es más precioso que hacerlo a Él, nuestro Señor. Entender que Él compró mi vida y tu vida a precio de sangre. Hubo un precio que Jesucristo pagó. Pero como yo digo una vez más, no fue solamente por tu salvación, sino también que fue para que tú y yo podamos caminar y reconocerlo a Él como nuestro Señor. Y esto es un paso más adelante en la vida de hijos e hijas de Dios. Es caminar bajo el señorío de Cristo. ¿Y qué conlleva caminar bajo el señorío de Cristo? Y quiero meterme un poquito en eso y explicar qué significa. Mira lo que dice la palabra en 1 de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Dice la palabra que hay un solo Padre, pero también hay un solo Señor, y ese es Jesucristo. Y Él hoy nos está invitando ¿a qué? A que nosotros podamos caminar bajo el señorío de Cristo, a que tú y yo podamos hacerlo Señor de nuestra vida. Jesús, como decía, no solo murió por tu salvación, sino Él murió para que tú y yo lo podamos recibir como Señor de nuestra vida. Es por eso que debemos nosotros hacer lo que Señor. Debemos vivir bajo el señorío de Cristo. Hay muchos, lamentablemente, podemos decir que conocen a Dios, que lo han recibido aún como Salvador, pero por circunstancias de su corazón, porque no se animan a renunciar, no se animan a perder territorio, no se animan a morir a cosas en su vida, no reciben el señorío de Cristo en sus vidas. Y eso es un peligro que nosotros muchas veces corremos, el no querer renunciar a hábitos, el querer no renunciar a relaciones, el no querer renunciar por ahí a pecados. Y verdaderamente estamos limitando en sí como hijos de Dios el señorío de Cristo en nosotros. Yo prefiero 1000 veces vivir bajo el señorío de Cristo que vivir un día siendo esclavo de Satanás. Así como leímos en 1 de Pedro, el Señor nos rescató y nos sacó de las garras de Satanás, de aquel antiguo dueño o señor de nuestra vida que nos menospreciaba, que nos juzgaba, aunque jugaba con nosotros. Y hoy estamos, si lo recibimos como nuestro Salvador, en las manos de nuestro Dios, que nos ofrece a través de Jesús, Él ser el Señor de nuestras vidas, Él ser el Señor de nuestro tiempo, Él ser el Señor de nuestras finanzas, Él ser el Señor ¿de qué? De nuestros corazones. Y es precioso poder vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así como dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. ¿Y qué significa la palabra Señor? La palabra Señor significa que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es el Señor. La palabra dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en ¿quién? En mí. Entonces, Él es Señor de mi vida. Así como leíamos más de 700 veces la palabra, menciona a Jesús como Señor. Mira lo que dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice la palabra, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿Es Jesús el Señor de nuestras vidas? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Estamos dispuestos a rendirnos bajo el señorío de Cristo? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestra vida completa, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras relaciones, nuestra economía al señorío de Cristo? Y qué pregunta fuerte, pero qué desafío es como hijos de Dios, que el Señor nos llama a esto. La palabra dice que Él es Señor y Él quiere ser Señor de nuestras vidas. Y Jesús nos invita a poder caminar bajo el señorío de Cristo. Me lleva a entender y a comprender que yo no soy, que
que Dios no es Señor del 10% de mi tiempo, que no es Señor del 10% de mis finanzas, como hablamos de los diezmos, es decir. Él es Señor de todo. Y el diezmo es un acto de amor y de desprenderme, en cierta manera, decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo, pero yo te doy este 10% porque sé que el 90% va a ser bendecido. Yo siembro esto porque sé que tú vas a bendecir el resto. Así como me lo diste, sé que me vas a dar la sabiduría. ¿Para qué? Para que sea de bendición para mí y para mi casa. Y es una manera de desprendernos del tiempo, de desprendernos de aquellos que es muy importante, porque el dinero es tiempo invertido. En sí el dinero representa tiempo, horas de nuestro día, de nuestra semana, de nuestros meses, de nuestros años de vida, que damos a un cierto trabajo y es remunerado a través del dinero. Entonces significa, en cierta manera, yo te doy esto, Señor, porque para mí esto no me ata. Pero yo entiendo ciertamente que el 100% es de Él, no el 10%. Que todo lo que tengo, de todo lo que yo tengo, Él es Señor. Amén. Y que podamos entender que Él es Señor del 100% de nuestras vidas, no del 10% de todo. Y que Él quiere ser Señor. Esto me hace muchas veces ponerme a pensar de que yo muchas veces veo el Evangelio, veo la salvación. Es como decir cuando uno va a un restaurante y elige en una carta, o va, como decimos en Argentina, un tenedor libre, y comienzas a elegir qué vas a comer. Y ciertamente elegimos la salvación, ¿no?, como plato fuerte, pero el señorío de Cristo por ahí muchas veces lo dejamos de lado. Y no podemos hacer eso porque estamos menospreciando el Evangelio. Al yo hacer eso estoy menospreciando el señorío de Cristo en mi vida. Al tú hacer eso estás menospreciando el señorío de Cristo en tu vida. Y entendemos que el Evangelio es un paquete completo, que así como la salvación fue dada, también el Señor, Él quiere ser el Señor de nuestras vidas, Jesucristo. Él nos ofrece que nosotros podamos caminar bajo el señorío de Cristo. Ahora bien, entendemos en parte el señorío de Cristo, pero ¿qué conlleva en mi vida personal el señorío de Cristo? Yo aquí anoté, para ejercer el señorío de Cristo en nosotros, debemos someternos ¿a qué? A su autoridad y a su voluntad. Jamás podremos vivir bajo el señorío de Cristo si yo no someto mi vida bajo su voluntad y bajo su autoridad. El Señor, hablando en el Sermón del Monte, enseñando, les dice a algunos que el camino es angosto y no muchos encontrarán el camino. Tenemos que entender que no todos están dispuestos a hacer a Jesucristo Señor de sus vidas. El Señor dice en Mateo 7:21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. El Señor aquí, Jesús, está introduciendo el señorío de Cristo. Él está introduciendo, en cierta manera, que debemos aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas, que no es una opción, que es parte, digamos, del paquete, pero también que consigo trae bendición. Que debemos someternos a su autoridad y debemos someternos a su voluntad. Ahora bien, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? En Mateo 16:24, y le dijo, si alguno de ustedes quiere caminar junto a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Caminar como Jesús caminó no es una opción que yo tomé hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. No es una decisión que yo tomé, decir, Señor, te recibo como mi Salvador. Y ahí terminó. Sino que también está la parte de decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor. Y quiero que tú puedas señorear, puedas hacerte Señor de todas las áreas de mi vida. Quiero estar, Señor, ciertamente dispuesto a caminar bajo tu autoridad y tu voluntad. Porque entiendo que ya no vivo yo más, Cristo, como dice la palabra, vive en mí. El señorío de Cristo nos llevará a vivir, punto número 1, una vida en dependencia. Debemos aprender aquí en la tierra a depender de Jesucristo.
Vivir de esta manera nos llevará a caminar en la autoridad de Dios y en libertad. Para ejercer autoridad debemos, de cierta manera, estar bajo autoridad. Jesús dice en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿qué? Del que me envió. O sea, Jesús tenía en claro que Él no vino a ejercer su reino y su dominio, sino que Él vino a hacer la voluntad de ¿quién? De aquel que lo envió. ¿Quién fue? El Padre. Él entendía que su vida y sus decisiones estaban en dependencia. ¿Con quién? Con papá, con Dios, con su Padre y con nuestro Padre también. Dice Juan 5:19. Por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo, de igual que manera. Jesús les aclara y le dice, en verdad os digo, que el Hijo nada puede hacer, ¿por qué? Por su cuenta. Jesús estaba enseñándoles que había una dependencia que Él tenía, ¿con qué? Con los planes del Padre, con la voluntad de aquel que lo envió. Ciertamente me impacta ver el corazón de Jesús y entender su dependencia del Padre. Creo que si vemos en Mateo 26:39, dice Jesús, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando diciendo, dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú quieras. Qué precioso pasaje y ver el corazón de Jesús. Esta es la expresión máxima, no solo de obediencia, sino de dependencia. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Señor, hágase tu voluntad y ¿qué? Y no mi voluntad. Qué precioso es cómo ver a Jesús siendo el Hijo de Dios. Él estuvo dispuesto muchas veces a renunciar a los sueños humanos, a los sueños de esta tierra, porque Él entendió de dónde vino y hacia dónde iba. Y hoy quiero preguntarte, ¿es la dependencia en nuestras vidas una realidad hoy? El momento que nos toca tomar una decisión en nuestra vida, con frecuencia tomamos decisiones a diario, desde cómo nos vestimos, el trabajo, la casa, el auto, los hijos, la escuela, todas decisiones que tomamos a diario. En cierta manera decisiones importantes, otras menos importantes, pero verdaderamente sumamos a Dios en nuestras decisiones. ¿Verdaderamente tenemos una vida en dependencia al Señor? ¿Consultamos con Dios? Buscamos, Señor, muéstrame si este es tu camino. Muchas veces me toca orar por gente, dice, pero conocemos a Dios, hace 40 años conocemos a Dios y sentimos que teníamos que hacer este negocio, comprar esta casa y ahora se fue todo por la borda. Y yo les hago una simple pregunta. ¿Lo han orado antes de comprar la casa? ¿Antes de cambiar de trabajo? ¿Antes de hacer un proyecto de vida? ¿Han consultado con Dios? Nuestra vida refleja nuestra dependencia hacia Dios, la dependencia que Jesús nos mostró en la palabra. Si Jesús, siendo hombre y siendo Dios, Él mostró dependencia, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más, iglesia, nosotros necesitamos caminar bajo el señorío de Cristo y tener dependencia en Él? Decirle, Señor, muéstrame. Señor, si no sientes paz en un negocio, si no hay paz en una compra-venta, no sé, en una decisión que estás tomando, ¿qué quiere decir esto? Yo he aprendido esto, si no siento paz no me muevo porque sé que el Señor me está diciendo que no. Y busco la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Para eso está el Espíritu Santo con nosotros, amén. Para guiarnos, para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para que podamos depender de Él y no de nuestra buena voluntad, no de nuestro aún conocimiento humano, sino podamos depender del Señor Jesús, amén. Quiero hablarte del segundo punto. Asimismo, la dependencia nos llevará a vivir una vida en obediencia. Y quiero hablarte del segundo punto. Asimismo, el señorío de Cristo, como nos lleva a vivir una vida de dependencia, también nos lleva a vivir una vida en obediencia. Y la obediencia nos llevará a vivir una vida lejos del pecado, lejos de la condenación, lejos aún del enemigo, de Satanás.
Dice la palabra de Dios en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? Y aquí Jesús, de cierta manera, comunicando, me llaman Señor, Señor y no me obedecen. Y luego comienza aquí a relatar. Dice, esto es como aquel hombre que hace, ¿qué? Su casa en la arena. Y comienza a redactar, en cierta manera, una parábola, enseñándoles que el hombre que camina en sus propias cuentas, que camina en cierta manera lejos del señorío de Cristo, en desobediencia, es como este hombre que hizo la casa ¿en dónde? En la arena. Que vino la tormenta, vino el viento, ¿y qué pasó? Se destruyó, se desmoronó. Pero no como aquel hombre que hizo ¿qué? La casa en la roca. ¿Bajo qué? Bajo el señorío de Cristo, caminando ¿qué? En obediencia al Padre. Y qué importante es que nosotros hoy podamos caminar con esta obediencia. Que nosotros podamos entender que la obediencia es parte del proceso, es parte del señorío de Cristo en nosotros. Que el Señor anhela y desea que tú y yo podamos caminar en obediencia al Hijo y en obediencia al Padre. Mira lo que dice aquí Hechos 5:8. Dice, y aunque era hijo Jesús, por lo que padeció, dice, aprendió ¿qué? Obediencia. Dice, aunque era hijo de Dios, porque Jesús padeció, aprendió obediencia. En cierta manera, caminar en obediencia va a ser un desafío también como hijos de Dios. En cierta manera, caminar en obediencia no va a ser un camino grato, un camino fácil, pero sí, yo te puedo garantizar algo, que sí es un camino seguro, que sí la barca va a llegar a destino, que sí la casa no se va a desmoronar cuando venga una tormenta. Y eso es lo que Jesús nos promete, cuando nosotros nos animamos como hijos y como hijas de Dios, a poder vivir ¿qué? Con el señorío de Cristo. ¿Amén? Dice Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo ¿qué? Su obra. O sea, Jesús obviamente la tenía, como decimos en Argentina, muy clara. Él sabía que Él vino a hacer la voluntad de Dios y Él iba a caminar en obediencia a esa voluntad, a lo que el Padre le había hablado y puesto en su corazón. Y esto ciertamente denota una demostración en cual nosotros, para vivir con el señorío de Cristo en nuestra vida, debemos caminar en obediencia. En obediencia ¿qué? A la palabra de Dios. En obediencia ¿qué? A los sueños de Dios. En obediencia ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Jesucristo reveló y mostró un nivel mayor de obediencia. Nos enseñó que para caminar en obediencia deberíamos renunciar muchas veces a nuestra manera de hacer las cosas. Deberíamos renunciar a nuestros deseos. Aún deberíamos renunciar ¿a qué? Hasta a nuestros proyectos. ¿Por qué? Por obediencia. Si hay algo que Dios está pidiendo por obediencia, que renunciemos. Pueden ser relaciones, pueden ser cuántas cosas en la vida que por ahí nos distraen o nos tienen atados no a lo que Dios quiere para nosotros. Nos tienen o nos pueden tentar alejarnos del señorío de Cristo para nosotros. Y creo que la obediencia es como, en cierta manera, un imán que nos acerca al corazón de Dios. El caminar así como Jesús caminó, sometiéndose y aprendiendo obediencia. Y ahora quiero ir al tercer punto, que es vivir bajo el señorío de Cristo. Nos llevará a vivir una vida victoriosa. Una vida en victoria sobre el pecado, una vida en victoria sobre la condenación, una vida en victoria aún sobre el enemigo, sobre Satanás. Dice la palabra en Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ya no somos esclavos ¿de qué? Del pasado. O sea, Cristo murió y fue crucificado para que tú y yo podamos vivir una vida en libertad. En otras palabras, en cierta manera, lo que el Señor hizo en nosotros es limpiar nuestra vida de toda maldad. El trabajo de la cruz trajo reconciliación de Dios con el hombre. Pero también la cruz nos hace libres del pecado y nos lleva a vivir una vida en obediencia y en libertad. Nos lleva a vivir una vida plena y victoriosa. Eso es lo que el Señor hizo en nuestras vidas al morir en la cruz. Y eso es lo que Él anhela de nosotros.
Por eso el desafío como hijo de Dios es que podamos vivir bajo el señorío de Cristo. No hay una manera de vivir en libertad si no dejamos que Jesús sea el Señor de nuestra vida y si nosotros no sometemos nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro ser completo al señorío de Cristo. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus propias pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne. Han crucificado ¿qué? El pecado. Y han crucificado los deseos del mundo. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. En otras palabras, la cruz nos empodera para caminar en libertad de la carne pecaminosa y ¿qué más? Y también de los deseos de este mundo. Es a través de la cruz que Jesucristo nos hace libre de esos. Pero no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas, no podemos lograr en el conocimiento de la palabra. Solo lo logramos cuando sometemos nuestra vida ¿a qué? Al señorío de Cristo. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Hoy más que nunca, el señorío de Cristo en nuestras vidas. El resultado de vivir bajo el señorío de Cristo en nosotros nos llevará ciertamente a vivir una vida libre del pecado y de ataduras espirituales. Nos llevará a vivir una vida plena y llena de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese es uno de los deseos más grandes de mi vida. El poder vivir llenos y dando los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Que tú y yo podamos dar los frutos de ser hijos e hijas de Dios. Que nuestra vida pueda dar frutos de eso. Asimismo, como dije, nos lleva a vivir en victoria sobre el pecado. También el señorío de Cristo nos ayuda a vivir en victoria sobre Satanás. Dice la palabra de Dios, como leíamos en el Salmo 91:1. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Y diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. O sea, cuando nosotros vivimos, como dice aquí la palabra en el Salmo 91, cual que habita bajo el abrigo del Altísimo, cuando yo habito, cuando yo permanezco, dejo que el Señor haga morada en mi vida, que Él sea el Señor de mi vida. Y yo vivo bajo su corazón, bajo su autoridad, debajo de su voluntad. Hay una protección, dice la palabra de Dios, en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo. Yo me recuerdo siendo chico en las campañas. Y me recuerdo el momento que mi padre, el evangelista Carlos Anacondi, él oraba por la gente y la gente se manifestaba. Iban cientos y a veces noche tras noche, cientos y cientos de miles que pasaban por las carpas de liberación y eran ministrados y eran libres. Al crecer y al ser un poco mayor, me he dado cuenta que más del 80% de la gente que entraba a la carpa de liberación eran personas que ya habían profesado a Jesucristo como Salvador, que habían profesado a Jesucristo en cierta manera como Señor de sus vidas. Gente que se había convertido días antes en las cruzadas y gente que venía de años de otras iglesias, que asistían. Y esto me llamó la atención en cuanto fui creciendo y fui entendiendo más. Y digo, Señor, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Y fue ahí cuando el Señor me reveló y me enseñó. Es porque me han recibido como Salvador, pero no me han recibido como su Señor. No han sometido su vida al señorío de Cristo. No han dejado que yo sea Señor de su vida completa. Esto es como una casa. Ciertamente habitaciones. Invitamos al Espíritu Santo a que venga. Señor, eres dueño de esta parte de mi casa. Eres dueño de esta parte. Ven y habita en esta parte. Pero realmente nuestra vida completa no ha sido rendida al señorío de Cristo. Y esto es lo que el Señor nos llama. Esto es lo que la palabra nos enseña. Que Él quiere ser Señor completo de cada área de tu vida. Por eso es importante que podamos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, permitir decirle, Señor, hoy entiendo que no solo hay una salvación, que hay un señorío, que tú quieres ser Señor de mi vida, de mi corazón, que tú quieres ser Señor de mi familia, que tú quieres ser Señor de mis emociones, que tú quieres ser Señor completo de toda mi vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive ¿qué? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Podemos decir en esta tarde, hoy entiendo que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir Cristo vive en mí? ¿Es que hago la vida a mi manera? ¿Hago del Evangelio a mi manera o a la manera de Cristo? Que Él vive en mí y que Él es Señor de mi vida. Que Él está conmigo, pero también que Él está dentro mío. Amén. Él está dentro tuyo. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Y esto me anima y me motiva a seguir caminando como Jesús. Creo que muchas veces predicando el Evangelio o escuchando hombres y mujeres de Dios hablar del Evangelio, predicar el mensaje de salvación, perdemos muchas veces de lado el combo del cielo, yo podría decir en cierta manera, que no es solo la salvación, sino es como dice la palabra, hacerlo Señor de nuestras vidas. No hay manera de que podamos vivir en una libertad en Cristo, que podamos vivir en santidad, conforme al corazón de Dios, si nosotros no vivimos y no hacemos a Jesús nuestro Señor. Y al hablar solamente de la salvación de Dios, que es un regalo, que es por gracia como nos enseña la palabra, pero no predicar la otra parte, muchas veces tendemos a hablar de las bendiciones, a hablar de la gracia de Dios, pero perdemos de lado a hablar también nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Qué es lo que el Señor espera? ¿Cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios? Y esto es importante. Aquí un poco yo creo que se resume la vida del cristianismo. Si nos llamamos cristianos es porque somos pequeños Cristos. Y esto significa que el señorío de Cristo está en nuestras vidas. Creo que es una palabra la cual tiene una profundidad cuando entendemos que no es algo liviano, que no es decir, me acuerdo en el año. Mucha gente cuando hablo se contacta a través del Facebook, o cuando estuvimos en México el año pasado, o en viajes que hago, ¿no? Me dice, yo me acuerdo que recibí al Señor en una campaña de su Padre. Y me acuerdo en aquellos tiempos, y qué precioso es saber el trabajo en Dios que hombres y mujeres de fe han hecho, y el trabajo aún que los que hoy estamos caminando y sirviendo a Dios hacemos, que eso va a tener una consecuencia eterna en las vidas, en los corazones, en la familia. Pero también así como la salvación es tan importante, también debemos entender que el señorío de Cristo es importante. ¿Para qué? Para que no podamos caer en este error que decía Jesús. Muchos me llaman Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de mi Padre. Yo quiero invitarte hoy, ahí donde estás, que examines tu corazón y preguntes a ti mismo, ¿vivo mi vida bajo el señorío de Cristo? ¿Reconozco que Él quiere ser no solo mi Salvador, pero Él quiere ser Señor de mi vida? Él quiere ser Señor de mi familia, de mi corazón. Él quiere ser Señor de mis proyectos, Señor de mis sueños. Hoy puedo entender esto. ¿Quién más que Dios? El cual, como dice la palabra, sus pensamientos van más allá de mis pensamientos. Que sus propósitos no son temporales. Los propósitos de Dios son eternos para nuestras vidas. Que hay un montón de cosas que el humano, nuestra mente limitada y nuestra mente finita no llega a captar, la cual la mente infinita de Dios lo puede captar. Qué mejor que nosotros someternos a esa deidad, a esa autoridad, para poder vivir, como leíamos en la palabra de Dios hoy, una vida justa y piadosa, una vida pudiendo disfrutar de las bendiciones de Dios con nuestra esposa, con las mujeres, con tu esposo, con tus hijos, con aquellos que están a tu alrededor. Yo creo que hoy, como hijo de Dios, el señorío de Cristo en tu vida, el señorío de Cristo en mi vida, así como el Espíritu Santo, hoy debe ser una necesidad en nuestras vidas. Hoy, como hijos de Dios y profesando que somos salvos por la cruz y profesando el señorío de Cristo en nuestra vida, necesitamos caminar de esta manera. El Señor Jesús hoy nos invita a caminar bajo el señorío. Y mi pregunta es, allí donde estás, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? No importa tu edad, si tienes 5, 10, 15, 50, 40, 80, 90 años. Hoy no es tarde para decirle, Señor, hoy yo quiero caminar como hija de Dios, como hijo de Dios, bajo el señorío. Reconozco que he caminado en mis fuerzas. Reconozco que he hecho las cosas a mi manera, como a mí me gustaba. Que he vivido el Evangelio como a mí me parecía. Pero no he caminado en tus principios, no he caminado en tus preceptos, no he caminado en tu palabra. Yo veo atrás y veo mi familia y muchas cosas. Así que quiero orar contigo, si tú te has sentido así, y pedirle al Señor. Vamos a orar, Padre, en esta noche, Señor. Yo me someto, Señor, a tu autoridad, Señor. Nos sometemos, Señor, a tu señorío, Dios.
Ayúdanos, Señor, a poder caminar, Dios, bajo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Bajo el señorío de Cristo en nuestros corazones, Señor. Renunciamos, Señor, a todo aquello que el enemigo ha querido levantar, todo engaño, toda mentira, Señor. Y hoy entendemos que tú nos invitas a caminar, Señor, con el señorío de Cristo en nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, como te hemos recibido como Salvador, Señor, hoy te recibimos como Señor de nuestras vidas, Señor. Toma el control, Señor, de nuestras emociones. Toma el control de nuestra mente, Señor. Toma el control, Señor, de nuestras finanzas. Toma el control de nuestras relaciones, Señor. Te invitamos para que tú seas Señor de nuestras vidas, Señor. Queremos y anhelamos caminar, Señor, con el señorío de Cristo todos los días de nuestras vidas, Señor. Yo te recibo, Señor, y acepto el señorío de Cristo en mi vida, Señor, de una vez, Señor, y para siempre, Señor. Ayúdame a caminar conforme a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga grandemente.